Samuel, pórtese bien. Samuel. Ok, vamos a retomar donde quedamos. We're going to end this session at 10 minutes after 9. We will After 9. have about 15 minutes before that of question and answer. Bueno, vamos a terminar esta sección a las 9:10, pero 15 minutos antes vamos a tener una sección de preguntas. Let me get my machine back in order here. So, if the main point is Entonces, si el punto central es how can this Israel become that Israel, cómo puede este Israel llegar a ser aquel Israel, then we want to construct our sermon to focus on that idea. entonces debemos construir nuestro sermón enfocándonos a esa idea. If we were to try to simply preach through the 6 chapters, Si nosotros simplemente intentamos predicar solamente a través de los 6 capítulos, this would again overburden the people with far too many details. esto llegaría a cansar a las personas con demasiados detalles. So I want to pull the 3 components out and put them into the sermon. Quiero ahora señalar los 3 componentes y de hablarlos a través de una predicación. So this then is what I would suggest. Entonces, este es el esquema que yo sugería. Siga, a ver. Ya. The call to servanthood, El llamado a la servidumbre, problem and solution. problema y solución. The first point then I will focus upon is the lofty calling. El primer punto que yo quiero enfocar sería el llamado alto. That will include the light to the nation Eso incluiría la luz para las naciones and then the fellowship with the Almighty. y la relación con el Santísimo o con el Todopoderoso. The mission and the condition. La misión y la condición. And when I preach this, I suggest that I think that order is important. Cuando yo predico esto, yo les sugiero que mantengan ese orden porque es importante. We do not begin with the condition Nosotros no empezamos con la condición and then the mission. y después la misión. The mission is the primary point being made, La misión es el punto primordial que se ha hecho and the condition is necessary for the completion of the mission. y la condición es necesaria para complementar con la misión o cumplir la misión. I think this can be an important point in our churches. Y esto, para mí esto es algo importante, es un punto importante para nuestras iglesias. Why does God want you to be a holy and righteous person? ¿Por qué Dios quiere que tú seas santo y ser una persona justa? For the sake of the lost world. Para el bienestar del mundo perdido. Then the second point is the shocking condition. El segundo punto es una condición impactante. And I pull out 3 points: Y yo he tomado 3 puntos: rebellion, rebelión, arrogance, arrogancia, and violence and corruption. violencia y corrupción. And I would illustrate each of those with a contemporary example Voy a ilustrar cada uno de esos con eventos contemporáneos. to try to demonstrate to my congregation that this is not just something back there. Para tratar de demostrarle a la congregación que esto no es algo del pasado, This is an issue we all face. esto es un problema que siempre vivimos. And then I would go to the 6th chapter and the third point, Y después iría al tercer punto en el capítulo 6, a thorough cleansing. una limpieza exhaustiva. And I would ask at this point, Y yo me preguntaría a este punto, at the end of point 2, al final del punto 2, how can we possibly Co- go from point 2 to point 1? ¿cómo es posible ir del punto 2 al punto 1?
Y el argumento que tenemos acá, la respuesta la encontramos en el capítulo 6. Again, there is a temptation to dig too deeply into the riches of chapter 6 here. También hay una tentación de ir muy a fondo a lo que nos dice el capítulo 6. And obviously, an entire sermon can be preached on chapter 6. Y obviamente un sermón entero puede ser predicado solamente en el capítulo 6. But in this, I would condense and primarily stress 4 points. First of all, there has to be a vision of God. En esto me gustaría nada más enfocarlo en 4 puntos. Primero, una visión de Dios. You've got to see God as He truly is. Usted tiene que ver a Dios como realmente es. As the King, Como el Rey, as the Holy One, como el Santo, as the one whose glory fills the earth. como aquel que llena toda la gloria en la tierra. And then we've got to have in that light a vision of ourselves. Y después tenemos que tener una visión de nosotros mismos. It's interesting that Isaiah does not ask for forgiveness. Es interesante que Isaías no pregunta sobre arrepentimiento. Having seen God and seen himself, he doesn't think there's a chance. El ver a Dios o a verse a sí mismo, él cree que no tiene ninguna una oportunidad. Eso. Gracias. He simply feels his case is hopeless. Él simplemente dice que su caso es sin esperanza. He doesn't say, well, God, if you'll just forgive me, I'll do all kinds of wonderful things for you. Él no dice, si Dios usted me perdona, yo haría muchas cosas maravillosas para ti. The cleansing is pure grace. Pero la limpieza es una gracia pura. God does it entirely on his own initiative. Dios todo lo hace en su propia iniciativa. And that's got to happen to us. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. A deep and thorough cleansing. Una limpieza profunda en nosotros. It is not merely that we need forgiveness. No es simplemente esperar por el perdón. We need to be cleansed of the rebellion and the arrogance and the corruption. Debemos ser limpios de la rebelión, de la arrogancia y la corrupción. And what is it all leading to? Y todo esto, ¿a qué nos está llevando? A very costly commission. A una misión bien costosa. Most sermons that I have ever heard on Isaiah chapter 6 end suddenly with verse 9. Todos los sermones que yo he escuchado sobre Isaías capítulo 6 terminan repentinamente en el versículo 9. Here am I, send me. Aquí estoy yo, mándame a mí. Now we'll have the benediction. What? The benediction. Ahora tenemos la bendición. Because we don't like what follows. Porque a nosotros no nos gusta lo que sigue. Send me to build a big church. Mándeme a mí a construir una iglesia grande. Send me to start a new denomination. Mándeme a mí a empezar una nueva denominación. Send me to be a worldwide evangelist. Mándeme a mí a ser un evangelista mundial. No, Isaiah. No, Isaías. Preach a message that is going to harden this generation's hearts. Predique un mensaje donde va a endurecer el corazón de esta generación. Why is that? ¿Por qué eso? Because the only message to which that generation would respond Porque el único mensaje que esa generación iba a responder was a watered down kind of message. iba a ser un mensaje del agua cayendo, un tipo de mensaje de agua cayendo. If Isaiah would preach the truth to that generation, Si Isaías predicaba la verdad a esa generación, they would be hardened in their rebellion. se iban a volver duros en su rebelión. But if he would be faithful and preach the truth, Pero si él iba a predicar la verdad, and his disciples
y sus discípulos iban a mantener cuidadosamente sus palabras, there would be another generation that would hear him y va a haber otra generación que lo iba a escuchar and would turn back. y se iba a arrepentir. Our call is not to be successful. Nuestro llamado no es ser una persona exitosa. Our call is to be faithful. Nuestro llamado es simplemente ser fiel. All right, Bueno, let's look at some other examples. vamos a ver otros ejemplos. Here is a book, Aquí hay, the book of Amos. aquí hay un libro, el libro de Amós. When we observe the book, and again, I would say with these, read them through quickly. Cuando hacemos las observaciones del libro, y otra vez les repito, léanlo rápidamente. Jot down what you see. Escriba lo que usted ve. Don't try to organize your observations at this point. No trate de organizar sus observaciones en este punto. Leave that for later. Haga eso después. When we do look at the book, Cuando nosotros miramos el libro, we see three sections. vamos a ver tres secciones. First of all is chapters 1 and 2. Primero vamos a ver capítulos 1 al 2. And these chapters are characterized by repeated judgments. Estos capítulos están caracterizados por una repetición de juicios. He begins with the surrounding nation. Él empieza con las naciones alrededor. And I'm sure his people that he was speaking to were very happy with him. Y yo les aseguro que las personas a las cuales él estaba hablando estaban muy felices con él. So he says that Damascus is going to be punished. Entonces él dice que Damasco va a ser castigado. And Gaza, En Gaza, and Tyre, en Tiro and Edom, y Gedón and Ammon, y Amón and Moab. y Moab. I'm sure that they were getting more and more excited. Y les aseguro que ellos estaban emocionando, se estaban emocionando. God's Claro, going to punish our enemies. claro, Dios va a castigar a nuestros enemigos. Isn't God good? No es Dios, Dios es bueno. Then he goes to Judah. Después él va a Judá. Entonces, Those people down in the south who are so proud of their religion. aquellas gentes del sur estaban muy orgullosos de su religión. And then he comes to Israel. Y entonces él llega a Israel. And he lost his congregation. Y ahí pierde su congregación. They didn't want to hear this. Ellos no querían escuchar esto. But this was where he's clearly headed. Pero es aquí donde él claramente pega. So we see the repetitions there of that phrase, for 3 sins, yes, for 4, this judgment will Y happen. vemos esa repetición de los 3 pecados y el sí 4. And the messages for the neighboring nations are much the same. Y los mensajes para las naciones vecinas son casi los mismos. They are judged for brutality. Ellos son juzgados por su brutalidad. But when we come to Judah, Pero cuando llegamos a Judá, we begin to focus a bit more. encontramos un foco diferente. And we're told in chapter 2, verse 4, Y vemos, they have rejected the law, the Torah of the Lord. y vemos que en el capítulo 2, versículo 4, ellos han rechazado la ley del Señor. But then, Pero entonces, some 11 verses are given to the judgment upon Israel. pero después hay 11 versículos que se dan al juicio contra Israel. And it is a charge that is related to their relationship with God. Y es una pizarra o una lista que está relacionada con su relación con Dios. God has blessed them and cared for them and brought them to this place in their history. Dios los ha bendecido, los ha cuidado y los ha llevado a esa tierra. But they do not know God. Pero ellos no conocen a Dios. How do we know that? ¿Cómo conocemos eso? Verse 6, 7, and 8. Versículos 6 al 8.
Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. They do not know God. Ellos no conocen a Dios, They do not replicate his character. no replican el carácter de Dios. When we turn to chapters 3 through 6, Cuando vemos los capítulos del 3 al 6, we now see a series of messages. vemos una serie de mensajes. And these messages are all introduced by the same phrase. No. Hear this word. Vemos que todos estos mensajes están siendo introducidos por esta frase. Oye esta palabra. And all of them have the same structure, Y todos tienen la misma instrucción. with accusations, Con acusaciones, calls for repentance, llamados al arrepentirse and judgments because they will not repent. y juicios a los que no se arrepienten. So throughout the section, we see cause and effect, Entonces, a través de esa sección podemos ver una causa y efecto. because you did this, therefore this happened. Entonces, como usted hizo esto, esto es lo que le va a pasar. This is one of the major features of the prophetic messages. Y esa es una de las características mayores de los mensajes proféticos. Why is this thing happening to you? ¿Por qué esto le está pasando a usted? Because you made these choices. Porque usted tomó estas opciones. There's also a good deal of contrast. También vemos un deal de contraste. And then as we come to the end of the section, the repetition of the word woe. Y cuando vemos que al final de la sección vemos la repetición de los ayes. Tico and I talked earlier this afternoon, Él y yo hablamos temprano en la tarde. and he let me know that the Spanish equivalent of woe is very much like the Hebrew. Yo le hice saber que, bueno, no creo, pero le hice saber que la palabra en español es muy parecida al hebreo. The Hebrew word is not so much a word of anger as it is a word of sorrow. La palabra en hebreo no se trata mucho de enojo, sino de lástima. So in chapter 5, Entonces, en el capítulo 5, beginning with verse 18, just read the 18th. empezando con el versículo 18, dice: ay de los que suspiran por el día del Señor, ¿de qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? So the prophet is not angry at them because of this. He is grieved for them because of this. Aquí no es que él está enojado por las cosas, sino que más bien él está en luto por estas cosas. They think everything is fine with them. Ellos piensan que todo está bien con ellos. The Assyrian army has withdrawn and they are in a period of great prosperity. Los asirios se han ido, el ejército asirio se ha ido y ellos están en la espera de la prosperidad. And they say, soon the Lord is going to come and make us the rulers of the world. Y ellos dicen, pronto el Señor va a venir y nos va a hacer los dueños o gobernantes del mundo. The day of the Lord is coming. El día del Señor viene. And Amos says, oh, I feel so badly for you. Y Amos dice, oh, siento mucha tristeza por ustedes. Because the day of the Lord is coming. Pero el día del Señor sí va a venir, But it's not going to be a good day. pero no va a ser un buen día. And that woe then is repeated again in chapter 6, verse 1. Y ese ay se repite otra vez en el capítulo 6, versículo 1. So here are these messages that Amos is delivering. Entonces aquí están esos mensajes que Amos está
diciendo. Then in chapters 7, 8, and 9, we turn to vision. Pero vemos que en los capítulos 7, 8 y 9 nos vuelve a las visiones. And these are primarily discussing the coming judgments. Y esto realmente discuten los juicios que vienen. There are some accusations here, but not nearly as many as in 3 through 6. Hay algunas acusaciones, pero no tantas como las que vemos del 3 al 6. In chapter 7, verses 1 through 9, Capítulo 7, versículos del 1 al 9, there are 3 brief visions. hay 3 pequeñas visiones. The first one is of a swarm of locusts sweeping over the countryside. El primero es la visión de... First one. De langostas. Besaban de la ciega. In his vision, Así. Amos prays to God and says, "Oh, it's too much." And God says, "All right, it won't happen." En esta visión Amos ora al Señor que es demasiado y el Señor dice, esto no va a pasar. Then he sees a vision of a fire sweeping across the countryside. Y entonces él ve una visión de un fuego que va a través del pasto. And again, he says, "Oh God, it is too much." Y otra vez él dice, Dios, esto es demasiado. God says, "All right, it won't happen." Dios dice, está bien, esto no va a suceder. So we see a picture of God's grace. Entonces vemos un panorama de la gracia del Señor. He's willing, if there's the faintest repentance, to extend grace to them. Él está dispuesto a brindar la gracia si las personas se arrepienten. But then he sees a third vision. Pero entonces él ve una tercera visión. And this is a vision of a wall that is beginning to tilt over. Y esto es una visión de un muro que se empieza a caer. And there is a plumb line hanging and showing what is happening. Y hay una línea, una cuerda de plomada que lo que enseña qué es lo que está pasando. And Amos has nothing to say. Y Amos no tiene nada que decir. It is so evident that that wall is just at the point of tipping over and falling. Es demasiado evidente que esa pared está para caerse. Now, there is an odd section in chapter 7. If you have your Bible there, verses 10 and following, Entonces vemos que ahora hay una sección un poco rara dentro de este capítulo, del versículo 10 al 17. to the end of the chapter, is a historical experience between Amos and a priest of the northern kingdom. Vemos que al final de este capítulo hay un momento histórico entre Amasías contra Amós. And we ask ourselves, what is this doing in the middle of a section which is devoted to vision? Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que está haciendo esta sección en una sección de visiones? And I believe the answer is this. Y yo creo que la respuesta es esto. The priest is to be that plumb line. El sacerdote llega a ser esa cuerda de plomada. He is to be the one who is showing what the condition of the nation really is. Él es el que tiene que enseñarle la condición en la cual el pueblo está viviendo. And this priest is not performing his function. Y este sacerdote no está haciendo su labor. He is simply serving his king, Él simplemente está sirviendo a su rey. and he has failed. Y él ha fallado. So he is an example of this vision that Amos has just had. Él es un ejemplo de esta visión de la cual Amós acaba de tener. In chapter 8, there is a vision of the end, En el capítulo 8 hay una visión del final. and it is developed through a Hebrew wordplay. Y está desarrollado bajo una palabra hebrea. He sees a basket of fruit, Un plato hebreo, perdón. Él ve una canasta de frutas and the word is kites. y su palabra es kite. And he says, what does it mean? Entonces él pregunta qué significa. It means the end has come, Significa que el final ha llegado. and that word is
Y esa palabra es gates. So it is through this wordplay that he understands what the vision means. Okay, es a través de este juego de palabras que él entiende lo que significa esta visión. The end has come upon the northern kingdom. El final ha llegado al reinado del norte. The last vision is in chapter 9. So- and in some ways it's the most frightening of them all. La última visión está en el capítulo 9 y en cierta manera es el más aterrador. He sees Yahweh standing beside the altar. Él ve a Jehová sentado a la par parado a la par del altar. And the people of the northern kingdom are the sacrifice upon the altar. Y las personas del reinado del norte son los sacrificios del altar. You think that God is your protection? ¿Usted piensa que Dios es la protección? No. No, God is your judge. Dios es su juez. But the story is not yet quite ended. Pero la historia todavía no ha terminado. There's one more section. Hay una sección. God is going to restore them from captivity. Dios los va a restaurar del cautivo. Now, many scholars argue that this cannot be original to Amos. Algunos estudiosos dicen que esto no puede pertenecer al libro de Amós, Because Amos is totally negative. porque Amós es totalmente negativo. I don't know how they know that Amos is totally negative. Yo no sé cómo ellos saben que Amós es negativo. This is not negative. Esto no es negativo. In fact, this is exactly consistent with the character of the God who is revealed in the prophets. En cierta manera, esto nos lleva a ver el carácter de Dios que ha sido revelado en medio de los profetas. His intended last word is never destruction. Su intención de las últimas palabras no es de destrucción. Let me say that again, Voy a repetirlo una vez más. because I want you to remember. Quiero que recuerden esto. God's intended last word Las, never destruction. las palabras últimas de Dios nunca van a ser de destrucción. It may be his last word, Pueden ser sus últimas palabras, but that is not his intention. pero no es su intención. His intention is always that the judgment will result in refining and purifying. Su intención siempre va a buscar a que nos seamos refinados y purificados. So it seems to me that this final section is exactly consistent with what we know of God. Entonces, para mí esta sección final es algo que realmente nos refleja lo que sabemos de Dios. So, Entonces, how would I suggest that we preach this? ¿cómo sugiero yo que ustedes prediquen esto? Once again, I would follow the general structure of the book with 3 points. Una vez más, yo sigo los 3 puntos generales del libro. So the first point would deal with chapters 1 and 2. El primer punto hace relación con el capítulo 1 y 2. What's the point there? ¿Cuál es el punto ahí? These chapters, though they begin with my neighbors, ultimately focus on me. Este capítulo empieza con los vecinos, pero realmente se enfoca en mí. Yes, we live in a world which is full of brutality and corruption. Sí, claro, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de brutalidad y de corrupción. And God will pass judgment upon it. Y Dios va a hacer justicia a eso. But in the end, it is we who must deal with God. Pero al final somos nosotros los que tenemos que lidiar con Dios. As Peter says, judgment begins at the house of God. Como Pedro dice, el juicio empieza desde la casa de Dios. So we must face our own sins before we begin to speak about the sins of the world. Nosotros debemos enfrentar nuestros pecados antes de ir a ver los pecados del mundo. My second point would deal with chapters 3 through 6. El siguiente punto va del capítulo 3 al capítulo 6. What's that you say?
¿Qué es eso que dices? And he passes judgment upon three things. Y él habla de su juicio en tres elementos. False religion. En religión falsa. And here I'm focusing especially on 5:18 through 6:14. Aquí yo me estoy relacionando específicamente desde el capítulo 5:18 al 6:14. Because here is summarized, I think, the major points that are being made in these four chapters. Porque aquí es donde se hace un resumen de los puntos mayores de lo que habla en esta sección. So, what is God saying about me? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a mí, sobre mí? He's saying that I need to look at my own religion. Está diciendo que yo debo ver mi propia religión. Is my religion a sincere expression of devotion to God? ¿Mi religión es una religión sincera y devota a Dios? Or is it actually a pagan religion whereby I am trying to get God to bless me? ¿O realmente es una religión pagana donde yo intento que Dios trabaje para mí? Where is my security? ¿Dónde está mi seguridad? Is it in my finances? ¿Está en mis finanzas? Is it in my ability to take care of myself? ¿Está en mi habilidad de cuidarme yo mismo? Or is it in God? ¿O está en Dios? And where is my comfort? ¿Dónde está mi confort? Is it in my ability to supply my own needs? ¿Está en mis habilidades para suplir mis propias necesidades? To produce a comfortable lifestyle? ¿Para producir una vida confortable? Or is my comfort in my Father? ¿O está mi confort en Dios, en mi Padre? Finally, then, in the third point, Finalmente, el tercer punto, grace within limits. gracia dentro de los límites. And I'm focusing here especially on those first three visions, Otra vez, estoy aquí enfocándome primero en esas tres visiones, but also on that last segment. pero también en esa sección final. God's grace is real. La gracia de Dios es real. He is determined to bless his people Está determinado a bendecir a sus personas. if we will give him the slightest opportunity. Si nosotros le damos, aunque sea una pequeña oportunidad, And we can live in the confidence that our God is gracious. y podemos vivir en la confidencia de la gracia del Señor. But there are limits. Pero hay límites. We cannot live in conscious, intended sin and expect to experience God's grace. No podemos vivir en una conciencia o haciendo pecado y esperar de que Dios nos perdone. All right. Let's look at a couple more examples. I want to move beyond the next slide. Ok, vamos a ver un par de ejemplos más. Yeah, next slide. Just going through. Sáquela toda. This is looking at the structure of Ahí. Malachi, but our time is Uno- going, and I uno want más, to uno más. go farther. Next slide, please. Yes. Now, this is more frightening. Ok, esto es un poco más tenebroso. But I want to suggest to you that you should not avoid the major prophets. Yo quiero sugerirles a ustedes que no eviten a los profetas mayores. I've already talked to you about preaching Isaiah 1-6. Yo ya les hablé a ustedes sobre predicar Isaías del 1 al 6. I want to suggest to you that you could preach a 7-sermon series on the book of Isaiah. Yo les quiero sugerir a ustedes que pueden hacer 7 prédicas sobre el libro de Isaías. And I would suggest this breakdown. Y yo sugería este esquema. 7 to 12,
7 al 12, 13 al 27, 28 al 39, 40 al 48, 49 al 59, 56 al 66. Yo creo que estos son segmentos naturales donde usted puede encontrar una idea principal. Y yo les puedo decir que esto es posible. Yo lo he hecho. Su congregación merece saber todo el contexto general de Isaías. Es el complete statement. La declaración. La congregación más completa en toda la Biblia. Eso es una declaración muy bold, amplia, ¿no? Atrevida, sí. Esa. Pero me mantengo firme en ella. Hay más sobre la creación en Isaías que en Génesis. El nuevo cielo y la nueva tierra lo encontramos primeramente en Isaías. Hay más mensajes proféticos o profecías proféticas, mesiánicas en Isaías que en todos los demás profetas. Para entender todo lo que la Biblia nos está diciendo, en general lo podemos encontrar en Isaías. Usted también puede predicar Ezequiel. Yo he hecho esto más que todo como un estudio bíblico que un sermón, pero no va a ser difícil hacerlo como sermón. El capítulo 1 al 3 lidia con el llamado. El capítulo 4 al 11 lidia con la corrupción del templo en Jerusalén. Que capítulos del 12 al 24 lidian con los pecados de la nación. Capítulos 25 al 32 lidia con el hecho de que Dios va a juzgar a todas las naciones. 33 through 39 deals with God's promise to deliver them. Y el 33 al 39 lidia con las promesas de Dios que van a ser dadas. And chapters 40 through 48 deal with the illustration of the temple as the statement of how God is going to restore them. Okay, y el capítulos 40 al 48 lidia con el templo sobre la declaración de cómo Dios lo va a restaurar. Would this involve a great deal of work? Esto evidentemente lidia con un buen trabajo. Yes, it would. Claro que sí. But it is work that is important for your people to benefit from. Pero este trabajo es importante para su congregación, para que ellos sean beneficiados. All right, now let me give you an example of preaching from a smaller section. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo predicar de una sección pequeña. Let's look at Isaiah chapter 30. Vamos a ver Isaías capítulo 30, Verses 15 through 18. versículos 15 al 18. And read those. Okay. Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza.
Pero ustedes no lo quieren reconocer, se resisten y dicen, huiremos a caballo, por eso así tendrán que huir. Dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces, por eso veloces serán sus perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes hasta quedar abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Por eso el Señor los espera para tenerlos piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Es importante que entendamos el mundo histórico. Sí. El año fue el año 705 antes de Cristo. El ejército de Asiria se está moviendo. Perhaps you already know this, but let me take a moment to talk about that. Tal vez ustedes ya conocen esto, pero voy a tomar un momento para hablar sobre esto. This is the Mediterranean Sea. Este es el mar Mediterráneo, The Euphrates River el río Éufrates and the Tigris River. y el río Tigris. The Assyrian homeland was in this area. Los asirios se ubicaban en esa área. The great trade chain was between Babylon here in the south and Egypt over here in the west. Los grandes tratados de comercio eran en Babilonia, ahí en el sur, y Egipto al este. The great trade route Y la, in that way. y la gran ruta de tratado iba desde Babilonia, Siria, hasta Egipto, pero a través de Jerusalén. Assyria had already taken in Babylon. Asiria ya había conquistado Babilonia. And they were now reaching to the west. Ahora ellos se estaban acercando al oeste. The northern kingdom of Israel is already gone. El reinado del norte de Israel ya se había ido. And basically all that is left is Judah and the Philistines and Moab. Lo único que quedaba era Judá, los filistinos y Moab. Sí, Moab. So, what are we to do? Here is this huge empire Entonces, coming, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora viene este imperio muy grande headed for Egypt, que va hacia Egipto. and they will walk over us on the way. Y ellos nos va a caminar encima en ese camino. Well, obviously there's only one thing to do, Claramente hay una cosa que hay que hacer. to make some sort of an alliance with Egypt. Hay que hacer una alianza con Egipto. Egypt has horses. Los egipcios tienen caballos. Egypt has chariots. Los egipcios tienen carros. The horse and the chariot were the primary weapon of the day. Los caballos y con los carros eran el arma primaria de la época. So you can hear what the counselors to the king are saying. Entonces usted puede escuchar a los consejeros de lo que el rey está diciendo. We've just got to get a lot of money together and buy horses and chariots and Egypt's friendship. Tenemos que recolectar mucho dinero para llegar a comprar caballos y carros y tener una amistad con Egipto. And what does God say? ¿Qué es lo que Dios dice? In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. What verse is that? Verse 18. Okay. Excuse me, 15. Porque así dice el Señor impotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y en la confianza está su fuerza. So my question would be to the congregation, Mi pregunta va a ser a la congregación, what are you
for your security today? ¿Qué es lo que usted está tentado a confiar para su propia seguridad? Egypt is not here anymore. Egipto ya no está aquí. And you don't need horses and chariots. Usted no necesita caballos y carros. But what do you need? Pero ¿qué es lo que realmente necesita? What does repentance and rest look like in your life? ¿Cómo el arrepentimiento y el descanso se ven en su vida? What do you need to turn away from to find real rest? ¿De qué tienes que alejarse para realmente encontrar reposo? What is the quietness that God wants to bring into your life? ¿Cuál es ese paz o ese silencio que Dios quiere traer a su vida? You see how I'm trying to apply Pueden ver cómo yo trato de implicar this question that they are raising. estas preguntas que ellos están diciendo. How does this relate to us? ¿Cómo esto nos relaciona a nosotros mismos? What were they trusting? ¿A quién estaban confiando ellos? Second point. Segundo punto. They were trusting horses and chariots. Ellos estaban poniendo su confianza en los caballos y en carros. They were trusting military strength. Ellos estaban confiando en una fuerza militar. They were trusting their ancient oppressor. Ellos estaban confiando en su opresor antiguo. God had said never go back to Egypt. Dios les había dicho, nunca volverán a Egipto. But you can hear people saying, well, but look at reality. Pero puede escuchar a las personas decir, pero mire la realidad. Who else could we turn to? ¿A quién podemos ir? And Isaiah says, well, you could try God. Pero Isaías les dice, pues pueden intentar con Dios. What am I trusting? ¿A qué le estoy confiando? ¿Qué estamos confiando? And what are the dangers of that false trust? Uno de los peligros de esa falsa confianza, Anything that we trust in place of God todo lo que nosotros confiamos en lugar de Dios, will one day turn on us and destroy us. un día eso va a llegar y nos va a dar la espalda y nos va a destruir. If you trust human love in place of God, Si usted confía en el amor humano en vez de Dios, if you trust money in place of God, si usted confía en el dinero en vez de Dios, we're going to get horses. Oh. God says, all right, bueno, vamos a llegar a agarrar caballos, but your pursuers will be faster than you are. pero sus perseguidores van a ser más rápidos que usted. Whatever you trust in place of God, Cualquier cosa que usted ponga la confianza en vez de Dios va a fallar. but then that wonderful 18th verse. Pero entonces vemos ese versículo 8, maravilloso. 18. My English New International Version is not quite correct. La versión nueva internacional en inglés no es correcta, no está bien dicha. It says, yet the Lord longs to be gracious. Is that what yours is? Wait. Good, good. Okay. Spanish is better. Español es mejor. It says, the Hebrew says, the Lord waits to be gracious to you. Y dice que el Señor espera para hacer piedad en usted. As I said in the sermon this morning, in Hebrew, wait and trust are synonyms. En hebreo, como dije en el sermón de esta mañana, en hebreo esperar y confiar son sinónimos. Because it is when we wait that we truly express our trust. Porque es cuando nosotros esperamos, es que realmente estamos poniendo la confianza. No, I can't wait. I must solve my problem now. Yo no puedo esperar, necesito resolver mis problemas ya. I must solve it in my strength and my understanding. Los voy a resolver en mi entendimiento, en mis fuerzas. But when we wait, we say, no, the hope is not in my ability.
Pero cuando nosotros esperamos, podemos ver que mi esperanza no está en mi habilidad. The hope is not in my understanding of the situation. Mi esperanza no está en el entendimiento de la situación. The hope is in the Lord. Mi esperanza está en el Señor. Where is God calling you to wait in your life today? ¿Dónde Dios te está llamando a ti a esperar al Señor? And they have said, oh, we will not wait. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a esperar. We're going to rush off to Egypt. Vamos a ir corriendo a Egipto. And God says, then I must wait. Entonces Dios dice, entonces yo voy a esperar. There's going to come a day when Egypt fails you, Va a llegar un día donde Egipto los va a fallar and you are in despair. y ustedes van a estar desamparados. And in that hour, you will find me waiting for you. Y cuando llegue ese momento, ustedes van a ver encontrados esperándome a mí. Waiting to say, I told you so. Esperando para decirles, yo les dije. Waiting to be gracious. No, realmente esperando para mostrar su gracia. He will rise up to show you his compassion. Él se va a levantar para enseñarles su compasión. Blessed are all who wait for him. Benditos todos los que esperan en Él. Thank you. Muchas gracias. Now, I went a little long, but we'll take 10 minutes for questions here if you have. Bueno, me pasé un poquito, pero vamos a tomar 10 minutos si ustedes tienen algunas preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó muy claro o no? ¿No? One of my professors once said this. Una vez un profesor me dijo esto. He said, if there are no questions after your lecture, Si no hay preguntas después de su lección, you know one of two things happened. usted sabe que pasaron dos cosas. It was either so clear that no possible question remained, Fue demasiado claro que no habrá preguntas, or it was so unclear they can't figure out what you were talking about. o no fue claro que ustedes no saben qué fue lo que habló él. Entonces, ¿no hay preguntas? Any questions? Ah, Pues solo tengo una manera de, no tanto pregunta, sino de ampliación del concepto. Cuando él hablaba de los profetas del Antiguo Testamento, no actually, he just wants to no hablaba a context. de un futuro concreto, sino más bien de un futuro Talk about a specific future. como dado al azar, como que, bueno, He thought, no casi que lo haga usted. he understood that the future, Yo considero, o lo que yo he interiorizado de acuerdo al Antiguo Testamento de los profetas. that the future pretty much was made as an not a choice. Fixed. Yeah, like to elaborate more about the idea. Yeah, pretty much. The broad outlines of the future are clear. El broad, ¿cómo es? El panorama del futuro está claro. There will be a new heaven and a new earth. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Christ will return, Cristo va a regresar and God will reign over his cosmos forever. y Dios va a otra vez reinar sobre su cosmos por siempre. But how that will all be realized is very flexible. Pero cómo esto puede ser realidad cuando es muy flexible. The details of that are dependent upon our obedience or disobedience. Los detalles de eso dependen de nuestra obediencia o desobediencia. Some have suggested Algunos han dicho that the Lord's return is delayed que el regreso del Señor está atrasado because we have failed to
win the world to Christ yet. Porque nosotros porque hemos fallado en ganar todo el mundo a Cristo. I don't know that that's correct, but that would be an example of the kind of thing I'm talking about. Yo no sé si eso es correcto, pero eso sería un ejemplo de lo que estoy hablando. Does that help? Si eso te ayudó. Pues lo que pasa es que eso como que compite con un concepto It says de that, predestinación, that they, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para. okay, he's talking about that that's a context that he's talking. Eso. Entonces ahí donde entra uno con un conflicto o en una dicotomía de He has a conflict between what is the predestination that before we were born, God already chose us, and now that we could change that about the future. The whole issue of predestination and free will is To- an extremely difficult one. Todo el problema sobre lo que es la predestinación y el libre albedrío es muy difícil. The Bible clearly teaches both. La Biblia realmente enseña ambos. We, with our small brain, cannot keep them both together. Nosotros con nuestro cerebro tan pequeño no podemos mantener ambos juntos. All I would want to say here, though, is that the prophets clearly see the immediate future as dependent on the people's obedience or disobedience. Yo lo que puedo decir es que los profetas veían un futuro inmediato dependiendo de la obediencia o desobediencia de las personas. And it's to that degree that I say what I say. Basado en eso fue lo que yo dije sobre esto. Sí, porque él también admitió que Dios es soberano. Mhm. Yeah, you said that God is sovereign. Yes. Sovereign. Yes. Sí. Yes. Bueno, ya. No more.